Primera entrevista de este miércoles 10 de enero de 2024 en A Tiempo. Gracias a todos quienes nos siguen por radio, por televisión y por las plataformas digitales. Por eso yo digo saludo planetario, porque este programa llega a todo el planeta. David Paravicini es ingeniero especialista en políticas públicas energéticas, profesor universitario. David, feliz año, bienvenido. Feliz año, gracias por la invitación. Bueno, David, la pregunta que se hacen todos en el planeta y particularmente en Venezuela en cuanto al año que comienza. Fíjate, ayer estuvo aquí un economista y nos recordaba que el 95% de los ingresos de Venezuela provienen del petróleo. De manera que esta es una materia muy importante. ¿Cómo ves tú la industria petrolera ante las oportunidades, desde su realidad, ante las oportunidades que presenta la geopolítica, el tablero del mercado? Efectivamente, la composición de la integración de Venezuela al mundo occidental o al mundo, su segunda existencia, digo yo, después de la guerra de independencia, que fue una verdadera hecatombe, pues un verdadero movimiento telúrico mundial, donde un imperio como el Imperio Español era derrotado por unos bárbaros de las Indias occidentales. Y esa segunda entrada, pues Venezuela entró como en una oscuridad y un abismo hasta la llegada del petróleo. El petróleo no es que no se comenzó a producir a finales del siglo XIX, sino que entra con los Barrosos, una explosión de un proyecto, de un pozo petrolero que durante 9 días estuvo echando 100.000 barriles diarios en una forma incontrolada, pues. Bueno, eso marcó la existencia de Venezuela para siempre, digo yo, porque a partir de allí Venezuela entra como país petrolero en el mundo. Y impidieron las grandes transnacionales y los intereses de los países que desarrollaban ya sus poderíos internacionales, mundiales, sobre Venezuela. Y Venezuela se convirtió en el punto fundamental para todas estas grandes petroleras y para estos países. Pero no solamente eso, sino que además se convirtió en una pieza de juego fundamental dentro de esas políticas. De hecho, Venezuela creo que es el único país del mundo que tiene en los Estados Unidos una empresa como Citgo, que tiene, bueno, acaban de haber una decisión en los Estados Unidos sobre en la, en el, en la, en la Corte en la Corte la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde por supuesto que, bueno, garantiza la- le está dando a los estados, a los acreedores una oportunidad, pero el juicio es para hacer una subasta por 19.000 millones de dólares que se robó Guaidó, que el punto de partida es que un tribunal en Delaware demostró que se habían robado 19.000 millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ratifica que hubo la estafa. Ahora, ¿qué empresa en el mundo da 19.000 millones de dólares en un año? O no solamente es en el tema petrolero y es porque tiene un mercado y tiene una situación asegurada. Pero bueno, esa perspectiva hace que Venezuela sea un país petrolero, porque si nos incluyeron esa realidad que tú describes y que describe el economista que estuvo aquí, que creo que se peló por 1%, se dice que es 96%. No es cualquier detalle, el 1% de cifras tan siderales no son, no Wow, son cualquier así cosa. es. Entonces, efectivamente, Venezuela tenemos y tiene que construirse dentro de su tema petrolero. Ahora, la industria petrolera en la confrontación con los Estados Unidos se convirtió en un objetivo político-militar, la destrucción de PDVSA. No es por lo que está diciendo uno, porque no es una campaña propagandística, pues se encargaron los propios voceros de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, de hablar de que su objetivo era destruir PDVSA para que Venezuela y los venezolanos pasaran hambre, porque con ese ingreso petrolero, con ese ingreso de divisas, es que Venezuela se conecta con el mundo para obtener las materias primas, para las industrias, para el tema de la alimentación. No es porque en Venezuela no se produzca, no hay una actividad agrícola importante y de cierto peso, pero sus insumos, su relación
sobre todo cuando es producción industrial o agroindustrial, depende fundamentalmente de tecnologías que aquí en Venezuela no se desarrollaron. Es decir, esa inserción en el mundo tuvo su precio por políticas que no buscaron nuestra independencia económica. Ese proceso comenzó con el presidente Chávez, pero son 20 y tantos años de guerra y que hoy pareciera que dentro de los, sobre todo por la globalización de las confrontaciones de intereses, hoy se abre un espacio no solamente para Venezuela, sino los países del tercer mundo, del sur, unas posibilidades de poder insertarse en el mundo con otra modalidad que no sea la de la total dependencia, que le permita ampliar sus inversiones o sus capacidades industriales en otras áreas. Este es el caso de Venezuela con los BRICS, que es un espacio que no es que lo abre Venezuela, sino que están abriendo unos países sumamente fuertes y poderosos, desarrollados también en estos últimos 20 o 30 años, y que permite entonces ahora ese espacio. Yo creo que Estados Unidos, además, las políticas de Estados Unidos hoy también han entendido que el fracaso de las políticas de guerras totales desarrolladas por los mismos demócratas, porque todo esto comenzó con el decreto de Obama, se agudiza con el señor Trump, pero que no solamente está fracasando en Venezuela, sino también en otras confrontaciones fundamentales como la de Rusia. Digo fracaso porque los objetivos de destruir Rusia, de hacerla, aniquilarla, ese objetivo pareciera que no se va a dar. Más bien ha fortalecido a esos países, y Venezuela, dentro de todas las dificultades, también pareciera poder avanzar en poder tener una perspectiva, inclusive con las políticas de los Estados Unidos, que por sus conflictos internos y esa confrontación global le permite el acceso a los capitales, porque la industria petrolera es de intensidad de capital. O sea, en Venezuela hay que pensar que hay que tener 50, 60 mil millones de dólares de las inversiones para recuperar la devastación producida, no solamente por el tema de los mercados, sino también por el incremento del sabotaje interno, la destrucción de activos. Digamos, ahora, lo único que hace que esto sea posible superarlo, que da la impresión que esto lo que está sucediendo es porque el mercado mundial y los precios mundiales petroleros tienden a mantenerse, a sostenerse, y esa demanda, que además está fundamentalmente ubicada en el Oriente Medio o en el Lejano Oriente, o sea, en China, la India, pues estos factores, en Rusia, Rusia son productores y consumen ellos mismos, y los precios entonces permiten que esta inversión en Venezuela, donde tienen yacimientos probados, es decir, tiene una cantidad de ventajas comparativas que hacen pues que esto sea factible. De manera que yo creo que hay unas perspectivas muy importantes. Rusia, que ha tomado un papel activo y predominante en la actividad petrolera mundial, se incorpora a los OPEP Plus en el año 2016, y esto hace pues que forme ya parte de un grupo de productores exportadores de petróleo que tienen más del 40% del mercado petrolero mundial. Mira, pero me debe quedar poco tiempo, equipo. Por favor, me indican cuántos minutos me quedan. Nos quedan 3 minutos. David, disculpa que te interrumpa. Pero fíjate, es angustioso para un venezolano, para el venezolano común, oye, saber que tenemos ese potencial para aprovechar los recursos petroleros, amén de otros energéticos, y que no tengamos una mejor capacidad, no solo por toda esta argumentación que tú has hecho, proveniente de intereses de geopolítica, intereses de los Estados Unidos, sino, oye, también tú hablabas, por ejemplo, de sabotaje interno. Yo recuerdo alguna vez en una transición de presidencia de PDVSA, el propio presidente Nicolás Maduro decía, a mí nunca se me olvida esa frase, PDVSA está enquistada por mafias y vicios. Entonces uno dice, para mirar la perspectiva de las posibilidades de Venezuela en este plano, hay que ver internamente hasta qué punto se puede estar dando una depuración, una reorganización, ¿verdad?, de la industria petrolera para que tengamos mejores condiciones y aprovechar las oportunidades que
que está dando el panorama, ¿no? Sí, nosotros hemos planteado el tema es que el origen de PDVSA es una origen de la creación de un enclave. Había una situación global mundial de la economía mundial, fundamentalmente de los Estados Unidos, un agotamiento de las bases para el crecimiento de el desarrollo de su propia industria de todo tipo, y que lo llevó a un tema de un cambio global, pues cambiar el tema del patrón oro al petrodólar, etcétera. Y PDVSA es el resultado de una acción de esas transnacionales junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos y de crear pues esta situación, no solamente en Venezuela, por cierto. El tema, poder superar esas limitaciones que hoy vemos y que hoy sufrimos, que son, como te digo, históricas por la relación que tenemos con esos factores de poder de poder imperiales como el británico y el estadounidense, es un nuevo modelo de gestión. Hemos propuesto esto y hemos estado trabajando con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera en un modelo de gestión que ofrezca una relación distinta de manejar el tema productivo petrolero, donde sea el trabajo el que remunera el capital y en una estructura fuera de PDVSA. No es la eliminación de PDVSA como tal, si PDVSA va a concurrir, pero tiene que concurrir no como patrono ni como dueño, porque no es ni patrono ni dueño. Es decir, tiene que actuar como otro factor más. Pero no solamente es con respecto a PDVSA, sino con las transnacionales. Porque las transnacionales, o sea, PDVSA no se corrompe sola, hay alguien que paga la corrupción y son esas mismas transnacionales. Es decir, en la deuda de 4.000 millones de dólares que registra la Chevron con Venezuela, y en eso, la mitad es de corrupción. Porque es la forma de cómo se contrataba con PDVSA y todavía ese vicio persiste. El presidente ha sido más enfático. En una oportunidad dijo que PDVSA había corruptos, burócratas ineficientes y quintas columnas. Fue muchísimo más severo en su juicio con respecto a PDVSA. Ahora, esa situación requiere la formulación de un nuevo modelo donde haya un nuevo protagonista, que es que nosotros venimos hablando, porque hay una fuerza organizada de trabajadores y de trabajadoras en la industria petrolera, aunque el modelo puede ser extensible a otras áreas como en la industria básica o en términos generales, pero en la industria petrolera en particular, y que asuman esa dirección. No es una organización sindical, no es la forma de organización del sindicalismo frente al salario ya dirigido, digamos, por una empresa tal, sino formas nuevas de organización para que puedan dar este producto. Yo te sugeriría, por ejemplo, invitar a Manuel Páez, que dirigió un proceso como este que te estoy diciendo en la refinería del Palito en el año 2020, a partir del decreto de la formulación del Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Petrolera. Bueno, David, te agradezco estos minutos que se hacen insuficientes para la amplitud del tema, pero volveremos a conversar. Ya tomé nota de la referencia que me estás dando, a ver si traemos a Manuel Páez. El tema es muy importante, de verdad que, Eduardo, te digo, porque es la forma en que si llega a haber de nuevo recursos, porque se levantan las sanciones, se abren los mercados, pero lo que no podemos es volver al mismo esquema que fracasó en la bonanza. No solamente estamos hablando de la Cuarta República, sino inclusive en el periodo del presidente Chávez no fue posible. La clase obrera podría ser un reclamo mismo al sector sindical, que no fue capaz de superar el esquema de simplemente el regateo y la discusión de un contrato colectivo. Bueno, muchísimas gracias. Has hecho un temario muy interesante sobre todo lo que hay que atender simultáneamente. Un fuerte abrazo, feliz año. Muchas gracias por la invitación y feliz año. Igualmente, David Paravicini, ingeniero especialista en políticas públicas energéticas, profesor universitario. Por favor, sigan allí.